Y a continuación, el señor Rodrigo Ramírez, ingeniero electricista por la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de los Andes, especialista en sistemas eléctricos de potencia y gestión de la energía, doctor en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha trabajado en diversos sectores de la actividad profesional, desde la consultoría técnica básica, la consultoría energética internacional en el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros, hasta la dirección de empresas energéticas. Sus líneas de trabajo son la gestión energética, la innovación, el uso eficiente de la energía, la planificación energética, la reglamentación, regulación del sector energético y la actividad de la distribución de la energía eléctrica. Además, trabaja en temas relacionados con la generación distribuida, política energética y sostenibilidad. La ponencia del doctor Rodrigo Ramírez es Desarrollo y tendencias del mercado de energía en Europa. Buenas tardes a todos. Le agradezco al ponente anterior porque ya me despertó a la audiencia y solamente quiero agradecer a los organizadores de este evento por esta amable invitación. Para mí es un honor estar con vosotros. Me han puesto 30 minutos nomás. Esto es un poco extraño. Bueno, vamos a ver si alcanzamos a hacerlo en 30 minutos. Y lo que voy a hacer es una presentación que va a ir muy de la mano de los aspectos académicos hasta llegar a una consulta que ya fue citada por el profesor Lucas en su intervención, una consulta que se acabó de hacer la semana pasada, hace un par de semanas. La idea de mi presentación es si Europa está confluyendo verdaderamente hacia un mercado europeo. La presentación está dividida en 4 partes. Primero vamos a intentar manejar un lenguaje común. Pido disculpas a los que saben mucho de mercados energéticos. Esto les va a parecer un poco redundante, pero vamos a intentar que todos tengamos el mismo lenguaje. Después vamos a hablar de los mercados energéticos europeos. ¿Cómo se diseñó el mercado europeo? Una breve visión del mercado eléctrico español. Creo que el expositor anterior también me ha colaborado mucho en ese aspecto. Y vamos a hablar de los otros mercados eléctricos en Europa. Por último, vamos a hablar de los retos europeos en cuanto a los mercados energéticos. Y por último, yo no acostumbro a hacer conclusiones porque me siento incapaz de hacerlas. Simplemente voy a decir algunos lineamientos que considero ser importantes para América Latina. Empecemos por el principio y empecemos por definir un lenguaje común. La energía eléctrica tiene unas características importantes que están citadas en esta transparencia, pero se resumen en que, primero, es de gran importancia para la sociedad, es un factor decisivo para el crecimiento y la competitividad de la sociedad, es un bien común y por lo tanto el Estado debe garantizar la prestación de su servicio, es un producto homogéneo y no almacenable, pues no es almacenable en grandes cantidades, todos sabemos que lo podemos almacenar, pero no es altamente almacenable. Además, esta mañana nos decían que ya no es tan importante almacenar energía, según los futurólogos de la energía. Se produce a partir de diferentes tecnologías que convierten energía primaria en energía secundaria sin ninguna característica especial. Y no hay una tecnología, digamos, que sea absolutamente mejor que las demás. En este sentido, pues, tener mixes tecnológicos parece ser, o mezclas de tecnologías en la generación, parece ser lo adecuado, o una de las condiciones adecuadas para que un sistema energético funcione. Perdón. Básicamente un mercado energético, esta es una simplificación mínima de lo que es un mercado energético. En un mercado participan generadores, comercializadores y clientes, donde se define un mercado mayorista, un mercado minorista, que estaría definido por comercializador cliente, y la posibilidad de que un cliente compre a un generador, que sigue siendo una posibilidad poco atractiva, ¿no?, por las economías de escala que se manejan en este tipo de relaciones. Entonces, existen los famosos traders, o digamos vendedores de commodity, que básicamente tienen un portafolio que están pasándose en varias oportunidades dentro del desarrollo del mercado. Europa
parte su desarrollo de mercado con la directiva de 1996-92. En el ámbito europeo, esa directiva marca tres grandes líneas. Primero, la necesidad de que los mercados representen la sostenibilidad ambiental, habla de la seguridad de suministro y introduce la competencia con un objetivo: menores precios para el consumidor final. El objetivo principal de esta resolución es crear un mercado único de electricidad en toda Europa, sobre una base: que la electricidad es un commodity no almacenable, teniendo en cuenta que los mercados tienen por objeto la asignación eficiente de los recursos escasos. Como vimos en la presentación anterior, pareciera que esta asignación de recursos escasos en España, por lo menos, no es oportuno hablar de recursos escasos cuando tenemos una cantidad enorme de capacidad de generación. Pero, sin embargo, tenemos todavía mucha escasez en el recurso primario, que es quizás donde más nos afecta en los mercados energéticos. Vamos a hablar de varios tipos de mercado. Aquí también pido disculpas a los que manejan mucho estos temas. Primero vamos a hablar del tiempo con el que se ejecutan los mercados. Primero es el mercado a contado, que es el mercado spot. Es un intercambio de energía con entrega al instante. La mayoría de la energía se negocia el día anterior al día que se entrega. Permite explotar de forma eficiente el parque de generación, porque lo que hace es un ordenamiento, digamos, adecuado de las plantas de generación de acuerdo a su precio y su eficiencia. Y es un mercado marginalista, ¿no? El problema del mercado spot son las señales a mediano y largo plazo. Como es un mercado que se ejecuta diariamente, pues las señales a 20 o a 60 años que necesitan los inversionistas, pues pueden estar un poco indefinidas, ¿no? Entonces, para eso se generan, para darle fortaleza a estos mercados, otro tipo de herramientas como pueden ser los cargos por capacidad, o los cargos o los Power Purchase Agreement, que son los contratos de largo plazo. En general, el mercado spot tiene unas desventajas, que son las estacionalidades propias de un mercado a corto plazo, que pueden ser estacionalidades diarias, estacionalidades mensuales y estacionalidades anuales, que pueden generar, digamos, divergencia en lo que el mercado quiere y lo que realmente se remunera. Existen los mercados a plazo o mercados de futuros. Son mercados donde participan los mercados de futuros, es un proceso donde se intercambia energía con entrega futura y se hace un trading continuo. Se muestran las ofertas dentro de un horizonte de tiempo y se ejecutan mecanismos para que estas ofertas sean, digamos, actuadas por los agentes. Los factores claves para que un mercado a plazo funcione es la liquidez, la transparencia y la estabilidad regulatoria. Este último punto es quizás uno de los puntos más importantes dentro del desarrollo del mercado a plazo, porque la estabilidad regulatoria es la que permite que el mercado realmente se desarrolle acertadamente. Para quitar, digamos, el riesgo que pueden tener los mercados a plazo, pues obviamente yo estoy negociando mercados con un horizonte de tiempo que puede ser 1 o 2 años. Estos mercados obviamente tienen unos riesgos y para evitar eso pues se hacen los famosos negociaciones bilaterales, over the counter, o se puede tener una cámara central de contrapartida, como tienen, digamos, los seguros, que es básicamente una cámara de compensación donde se depositan las garantías que los agentes ponen para que el mercado funcione. Dentro del desarrollo del mercado spot y del mercado a largo plazo, pues existen unos mercados adicionales o unos, más que mercados, digamos, son herramientas que utilizan los agentes para sacar mayor beneficio. Están los splits y los cross commodities. Los splits básicamente es utilizar, por ejemplo, la posibilidad de comprar en otro mercado, ejemplo, Italia comprándole a Francia o Italia comprándole a España, ¿sí?, para utilizar los beneficios que la distancia o los mercados tienen. Los mercados a plazo, poder comprar el mercado diario o comprar el mercado a plazos, o también lo que tienen que ver con la localización de los agentes. También puedo tener, por ejemplo, cambiar mi contratación de 1 año a 2 años y también puedo tener un split de tiempo que puedo también utilizar como beneficio en el proceso de negociación. Otros tipos digamos, de mercados paralelos o de utilidades que se pueden obtener de este tipo de mercados son los cross commodities, que es poder negociar tanto la venta de energía como la compra del insumo con la que estoy generando. Esto es básicamente el lenguaje común que quería que manejáramos. Ahora vamos a hablar de cómo se diseñó el mercado
en Europa, o cómo está diseñado el mercado en Europa. En Europa, básicamente, existen dos tipos de mercado. El pool es un mercado central donde cualquier agente que quiera participar en el mercado tiene que hacer una oferta. Por plantas, sobre todo en alguno de ellos. El caso de España e Italia, son mercados de pool, el mercado funciona, que cada agente hace su oferta y hay una oferta de generación y una oferta de demanda. Existe otro mercado que es el de Balance Responsibility, que es o responsable de equilibrio, donde cada agente hace su propio balance neto y lo que hace es una oferta por los requerimientos o hace una oferta también digamos, negativa en el sentido de que tenga mayor energía que la que necesita. Este es el caso de los mercados más desarrollados, que es el mercado de Alemania, de Francia y de Holanda, que funcionan bajo esta característica, es un mercado de equilibrio. Cada mercado, lo dijo anterior expositor, necesita unos directorios de orquesta, un director de orquesta del sistema que se encarga de los kilovatios hora y un operador de mercado que se encarga de los flujos, digamos, financieros y de mediciones, básicamente. En España puede ser el operador del sistema red eléctrica y el operador de mercado spot, en España es el OMER, y el OMIT, que sería el mercado a plazo. En Alemania existen los mismos mercados, en Francia y en Holanda y en Italia. A nivel de entidades regulatorias existen muchas y variadas. Europa tiene una necesidad regulatoria muy amplia que empieza, digamos, desde el punto más alto, que sería la Comisión Europea, que es la Dirección General de Energía. La Dirección General de Energía de la Comisión Europea lo que hace es dictar las iniciativas legales y la vigilancia de las normas aprobadas por el Parlamento y Consejo Europeo. El Consejo y el Parlamento Europeo lo que hace es aprueba la regulación europea de electricidad conforme a lo establecido en dos grandes normas. La Directiva 72 del 2009, que son las normas comunes del mercado interior de electricidad, y el Reglamento 74 del 2009, que dicta las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo. Eso es lo que se conoce comúnmente como el tercer paquete. Las normas que en este momento dirigen la creación de un mercado único energético europeo. Existen otras instituciones como la ACER, que es la Agencia de Cooperación de los Reguladores de Energía, que esta fue creada por la necesidad de tener un ente regulador general a nivel europeo. Presenta las proposiciones regulatorias a las agencias nacionales, reguladoras nacionales, que son las National Regulatory Agencies. Existe también el grupo de reguladores europeos de electricidad y gas, que es el ERGEC. El ERGEC es una versión mucho más formal de lo que era la Comisión Europea de Reguladores de Energía. Y lo que hace este grupo de reguladores es asesorar y asistir a la Comisión Europea en la consolidación de un mercado interior de energía. Está el ENTSO, el European Network of Transmission System Operators, que es básicamente la red de transportadores de energía europea. Está conformada con 42 operadores del sistema, de 34 países, y su función pues es aprobar los códigos de red. Promover los códigos de red que aprueba la agencia de regulación. Existe también otra entidad que es el Foro Regulatorio de Electricidad, el Foro de Florencia. Esos son reuniones bilaterales promovidas por la Comisión Europea, donde diferentes actores hablan sobre temas de interés, digamos, para la Comisión. Por ejemplo, hablan de los clientes, de la participación, etc. A nivel nacional, cada país pues tiene sus parlamentos, sus gobiernos, sus ministerios de industria o economía, que lo que hacen es dictar las normas locales y transponen la normativa europea. Y por último, en cada país existe la autoridad regulatoria nacional, que lo que hacen es, a través de las competencias que ha dotado la legislación nacional, cumplen la legislación establecida por la Unión Europea. Muchos son órganos netamente consultivos, son independientes de los ministerios que los acogen y de las entidades del gobierno. Publican informes sobre el funcionamiento del mercado, verifican la legislación y sobre todo hacen revisión tarifaria donde sea
y en el caso de que se requiera también, digamos, hacer los cálculos de retribuciones ante incumplimientos, por ejemplo, por calidad de suministro de las empresas distribuidoras, comercializadoras. El mercado eléctrico español, ya lo vimos un poco, está compuesto por distribuidores. Aquí básicamente hay que decir que la tarifa de último recurso pues ha sido que apareció en los últimos años. ¿En qué año apareció? En el 2009 pues ya ha sido sustituida, ahora aparece una tarifa especial para el pequeño consumidor a través de comercializadores de referencia a cada uno de las zonas españolas. Hay un comercializador de referencia que básicamente cumple con comercializar la energía a ese pequeño consumidor que todavía está acogido a una tarifa, digamos, especial. Los mercados también lo vimos en la anterior presentación. Existe un mercado mayorista, donde hay un mercado físico que lo opera, digamos, el operador del mercado, y un mercado financiero que lo opera el OMIP. Básicamente hay un mercado diario, intradiario, un mercado de servicios complementarios, un mercado de restricciones y un mercado a plazo en el caso del mercado físico con un mercado libre, y el mercado financiero es un mercado de diferencias, un mercado forward y un mercado de futuros. La formación del precio de energía básicamente se hace a través del último precio que es ofertado. Básicamente es un mercado marginalista y se presentan diariamente los resultados en cada hora del mercado. Estas son informaciones tomadas del 30 de septiembre, digamos, hora a hora, se va mostrando a través del operador del mercado en este caso, o a través del operador del sistema, que en este caso es Red Eléctrica, cómo se va comportando, digamos, el mercado eléctrico en España. En este caso, pues se muestra cómo es la generación, cómo ha sido el cubrimiento de esa generación, y básicamente, por ejemplo, el 57.5% era lo que denominamos energía libre de emisiones de CO2 este día. Esta es la curva de precios de MIBEL desde el año 2012 hasta el año 2015. Si ustedes hacen una regresión lineal de estas cifras, son cifras mensuales, se pueden dar cuenta que el precio de la energía en el mercado ibérico pues está rondando durante este tiempo más o menos una línea de unos 51, 52 euros por megavatio hora. ¿Qué otros mercados existen en Europa? Aquí están básicamente los mercados principales. El mercado del Nord Pool, que nace la integración del sector eléctrico de los países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Estonia. Es actualmente el mercado de energía eléctrica más grande del mundo. Existe el EPEX, que es el mercado de energía que nace en el 2008. Está conformado por Francia, Alemania, Austria y Suiza. Su principal objetivo es impulsar la integración de los mercados energéticos en Europa, y está el MIBEL, que es el mercado ibérico. Existe un mercado también, que es el mercado de gestor del mercado energético italiano, que es básicamente un mercado local. Esta es una comparación de precios de los diferentes mercados. La línea gris que está por encima correspondería a los precios del mercado diario de Italia. Y la línea azul, que está prácticamente durante un gran tiempo por debajo, sería el Nord Pool. La diferencia de precios entre esos dos mercados puede ser muy alta. Por ejemplo, en algún punto puede ser de 10 euros por megavatio a 80, 90 euros por megavatio en un mismo instante de tiempo, en un mismo mes. Si se dan cuenta, otros mercados como el mercado ibérico o el mercado en Félix, es de Francia-Austria, son mercados que tienen una estabilidad un poco mayor. ¿Por qué esta diferencia de precios en estos mercados? Es una pregunta que podría surgir. A esto hay que irse y remontarse al mix con el que están suministrando la energía en estos mercados. Aquí está, por ejemplo, el mix ya lo habíamos visto anteriormente, más o menos cómo se genera la energía en España. Si se dan cuenta, es un mix donde gran parte de la energía es gas, nuclear y renovables. Este es el Nord Pool. El Nord Pool tiene una gran cantidad de energía hidráulica. Si se dan cuenta, es un precio que está muy por debajo de los otros mercados. Este es el MIBEL, aquí está nuclear, gas, aquí todavía la energía renovable pues
no aparecía muy grande. Perdón, estoy pasando mal. Este es el de Alemania y Austria. Se dan cuenta que aquí también hay mucha hidroeléctrica, hay nuclear y hay mucho viento. La energía de gas es más o menos un poco más de la mitad. Este es el de Francia. El de Francia está basado en nuclear. Se dan cuenta, el 78, más del 70% de la energía generada en este mercado es energía nuclear. Este es el mercado italiano, que tiene una gran concentración en producción de energía eléctrica por gas. Esas diferencias que son evidentes en el caso de estos mercados por la diferente composición de generación que tienen, pues hacen que los precios sean diferentes. Pero lo que se busca es que con independencia de los mix tecnológicos se pueda converger en precios, digamos, parecidos si se incrementa un mercado interior de la energía. ¿Cuáles son los retos energéticos europeos de los mercados energéticos? Entonces aquí hago referencia a esa invitación que se hizo en el mes de septiembre, agosto-septiembre, para que diferentes académicos, digamos, gente importante del sector energético, hiciera su opinión sobre qué se requiere para un mercado energético europeo. Entonces, lo primero es que el concepto actual de mercado ha cambiado. De tener grandes y centralizadas plantas de generación basadas en combustibles fósiles, llevar energía a cada casa y negocio en áreas determinadas y tener demandas pasivas, pasamos a la necesidad de integrar nuevos actores, tener demandas flexibles, tener proveedores de energía atomizados y de distinto tamaño en toda la geografía. Aquí pareciera algo ilógico, pero el precio de la energía dentro del mercado no es la única señal. Nuevas tecnologías, redes inteligentes, medición inteligente, almacenamiento, entre otras. Estos cambios de mercado del futuro, pues están unidos a los objetivos europeos. Para el 2030, 40% de reducciones en CO2, 27% mínimo de energías renovables y 27% de eficiencia energética. Eso hace la necesidad de aumentar la generación renovable, darle señales claras a los mercados y el reconocer la eficiencia energética como pieza maestra, y ahí lo pongo en negrilla, pieza maestra dentro de la política energética. Para eso, el nuevo acuerdo que se está buscando en Europa, ¿qué debe incentivar? Primero, dar señales claras para nuevas inversiones y que persevere el desarrollo de las energías renovables. Ese es el punto inicial. Promover la cooperación y la coordinación regional en materia de política energética. Cooperación en materia de energías renovables y conferir una dimensión europea a la seguridad de suministro. La seguridad de suministro es un punto clave dentro del desarrollo energético europeo y una de las puntas de lanza dentro de esta nueva política de mercados energéticos de la región. Entonces, ¿cómo se logra eso? A través de 3 puntos. Primero, implementar un nuevo mercado de electricidad en la Unión Europea. ¿Y cómo se logra eso? Garantizando el funcionamiento del mercado. Para garantizar el funcionamiento del mercado se dan algunas pautas. Primero, establecer mercados transfronterizos a corto plazo. Eso es urgente. Hacer que haya realmente flujos de energía a través de las fronteras de Europa. ¿Eso cómo se logra? Mejorando el acoplamiento de los mercados, mejorando el flujo transfronterizo, modificando el comercio, digamos, la manera en que se percibe el mercado interdiario y el mercado diario también, reforzar la respuesta de la demanda, bueno, y otras actividades como pueden ser reforzar la formación de precios, etcétera. También hay que fomentar los mercados a largo plazo para propiciar la inversión. Estos mercados a largo plazo deben ser capaces de recibir nuevos operadores, recibir nuevos sistemas energéticos y sobre todo poder establecer unas relaciones muy amplias con las compañías de servicios energéticos que van a dar un dinamismo especial al desarrollo de las inversiones en Europa. Y se debe crear la infraestructura para esto, y esto significa que estos proyectos de interés común, definidos por Europa como los proyectos, digamos, algunos de ellos proyectos de transporte de gran tamaño, pues que se desarrollen en el corto plazo. Se debe adaptar la configuración del mercado a las energías renovables y los sistemas de apoyo a los mercados. Y eso es
darle un marco idóneo a las energías renovables. Y que esas preguntas que siempre salen, que la ubicación, que la disponibilidad, que el acoplamiento, que dónde está el consumidor, pues sean preguntas mínimas dentro del desarrollo de las energías renovables. Se debe hacer fomento a las energías renovables y que éstas sean aptas para el mercado. Existen unas condiciones de las energías renovables que hacen que sea necesario utilizar mecanismos adicionales a las convencionales para que puedan actuar dentro de un mercado energético. Eso cree Europa. Entonces, dentro de ese dinamismo, pues hay que crear esas herramientas teniendo cuidado de no pasarse, ¿no? Hay que vincular los mercados al por mayor y por menor para ofrecer un nuevo acuerdo a los consumidores. Los consumidores son los reyes del sector energético, por lo tanto, debe cambiar el papel del consumidor en el mercado de la electricidad. Debe haber un acercamiento más entre las señales de largo plazo y las señales de corto plazo, es decir, del mercado a largo plazo y el mercado a corto plazo debe estar más integrado. Y se debe estrechar, digamos, a través de los precios energéticos, esa brecha que existe entre los mercados energéticos actualmente. Los consumidores deben conocer las herramientas que tienen disponibles para hacer que su factura, para hacer que su costo energético pues sea más adecuado. En cuanto a la coordinación de las políticas regionales y nacionales, primero se debe establecer, garantizar que los estados miembros incorporen a sus políticas, digamos, regulaciones y, digamos, planificaciones que no estén en contra dentro de los intereses europeos, o por lo menos que no vayan en contravía, no vayan en otra dirección. Utilizar de forma coordinada los mecanismos de cooperación financiera que existen en este momento y de cooperación técnica. Y por último, este interés de que las políticas regionales y nacionales vayan más allá de la Unión Europea, porque el entorno es un entorno que lo requiere y lo necesita. Se deben mejorar las interconexiones. En este momento hay muchas interconexiones establecidas, por ejemplo, en los estados bálticos, en la península ibérica, en el Mar del Norte, entre Europa Central, pero también se requieren cosas en el Mediterráneo Sur y en los Balcanes Occidentales. Aquí hay un tema importante que es el cargos de conexión, de congestión, perdón. Los cargos que se están cobrando por congestión de redes se proponen que pasen a ser parte de lo que los estados necesitan para incrementar, digamos, su infraestructura. También se debe buscar impulsar la cooperación regional en un sistema eléctrico integrado, estableciendo, digamos, centros operativos regionales donde se pueda establecer el control, ya la operación del sistema energético europeo de manera más coordinada. Esto es necesario también en los centros de operación de distribución y se va a requerir cada vez más, y vamos a ir hacia las redes inteligentes, ¿no? Se requiere mayor control y mayor operación de la generación. Se debe adaptar el marco reglamentario a los mercados integrados. Esto significa que la SER necesita tener un mayor papel. Se debe dar una dimensión europea a la seguridad de suministro, y aquí caemos en un tema que está muy en discusión en Europa, que son los cargos por capacidad. Y en general los mecanismos de capacidad, de compensación a la capacidad. Se va a hacer una consulta en el próximo año para verificar si son necesarios o no los mecanismos de capacidad y cómo sería la manera más efectiva de aplicarlos. Se deben establecer normas para darle mayor fiabilidad al sistema y se debe dar un marco para la apertura del mecanismo de capacidad transfronterizos. Ya hablar de cargos de capacidad, por ejemplo, al interior de España es un tema. Imaginémonos un cargo de capacidad para toda Europa. Esto va a ser algo que hay que ver. Eso significa que Europa va a tener que modificar básicamente su reglamentación y su cultura energética, cambiando su directiva de electricidad, reglamentos de ACER, reglamentos de infraestructura, la directiva sobre seguridad de suministro, la directiva sobre eficiencia energética, la directiva sobre energías renovables, los códigos de red. Es decir, vamos a necesitar un cambio absoluto. Por último, ¿el cliente qué? Y aquí esto ya es lo que produce Europa. El futuro de los mercados energéticos debe beneficiar al consumidor, y eso significa que la energía se genere cuando el consumidor la quiera y que el cliente la compre cuando esté más barata. Eso Europa ha hecho un cálculo y supone un ahorro más o menos de 40 billones
de euros al año a la industria y 5 billones al año a los consumidores. ¿Y cómo se logran esos ahorros? Aquí hay, esto es también infografía de la Unión Europea, básicamente a través de mejores tecnologías, reconociendo la factura, escogiendo un mejor comercializador, etcétera. ¿Qué pasa esto en América Latina? Ya como para concluir y como para dejarlo el tema abierto para que las conclusiones las hagan ustedes. Yo considero que no es necesario dar el paseo completo en América Latina y en los países americanos, simplemente podemos ya irnos a las decisiones finales que se están tomando, empezar a verificar si algunas de estas decisiones son aplicables a nuestro entorno. La ventaja es que tenemos las tecnologías iguales, o sea, un medidor de última tecnología está disponible en Alemania y está disponible aquí en Perú o en Bolivia o en Argentina, donde sea. Y lo que tendríamos que asegurar o verificar es si esa integración de la que tanto hablamos a nivel latinoamericano es posible y si esa integración podría, a través de un mercado energético consolidado de gas y energía eléctrica, podría significar un desarrollo, digamos, necesario para nuestra región. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Rodrigo Ramírez. Tenemos una pregunta. Dice, ¿cómo se justificaría un ente, una institución que haga el rol de comercializador en el Perú, donde solo hay cerca de 300 clientes libres? ¿Esto no aplicaría mejor en mercados energéticos más maduros y de mayor demanda? Esto es el pez que se muerde la cola, ¿no? O sea, se necesitan mercados maduros para que haya comercializadores, o comercializadores necesitan mercados maduros. Yo creo que no hay que perder la dimensión. Las grandes economías, los grandes países están yendo hacia mercados. Quizás esa sea una necesidad también de fortalecer aquí. Creo que la cantidad de energía que se puede comercializar con clientes libres en Perú hacen, digamos, atractivo la creación de un comercializador o varios comercializadores, y en el futuro, por el desarrollo del propio país y de la propia industria, el desarrollo regional o lo mejor, se van a requerir comercializadores también a nivel regional. Entonces yo lo considero muy acertado y creo que sería posible crear la figura o las figuras de comercializadores en estas economías. Muchas gracias, doctor Rodrigo Ramírez.